Yes. Buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Estamos Buenas tardes. nuevamente en este espacio del conversatorio de psicología del Departamento de Psicología Clínica de APA. Hola, Marta Amilivia. Hacía mucho que no Hola, te veía. ¿cómo andan? Bien, estamos bien. Bien. Y estamos contentos de recibir a la colega. Hola, María Laura. Hola Carlos, ¿Cómo hola a estás? todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a recibir a la licenciada Karina Rey. Karina es licenciada en psicología, es psicóloga del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación. Ha cursado la especialización en psicología forense de la Universidad de Buenos Aires. Está cursando una maestría en evaluación y diagnóstico de la Universidad de Buenos Aires también. Es especialista en psicología clínica en la provincia de Buenos Aires y es una ávida estudiante que cursa y quiere saber más. No para humillarnos con su conocimiento, sino para compartirlo generosamente, como hacen todos los encuentros. Bueno, Karina, te damos la bienvenida. Es un gusto tenerte nuevamente acá. Si querés presentarte y hablar del tema que vas a abordar. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Carlos, a la Asociación de Psicólogos por invitarme nuevamente. Eh, Hablábamos recién acerca de los nervios. Después de tanto estudio, igual los nervios y la incertidumbre siempre están presentes. Bueno, para esta conversación preparé un material sobre la entrevista psicológico forense, algunas diferencias con la entrevista clínica en una primera parte y en la segunda parte me pareció interesante poder trabajar algunos aspectos forenses que aparecen en la serie Adolescencia. Em, Fundamentalmente voy a trabajar ciertas intervenciones que hace la psicóloga en la entrevista con Jamie, que es en el capítulo 3 de dicha serie. Bueno, va con spoiler, así que, bueno, para el que no la vio, digamos, va esta advertencia, ¿sí? Que va a haber spoiler. Igual entiendo que la gran mayoría la ha visto y si no, se la recomiendo. Es muy interesante. Bueno, voy a compartir. Vamos. Ahí está, ¿ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, la entrevista es un método de evaluación, es el método de evaluación privilegiado que tiene la especialidad de la psicología. Y voy a decir algunas obviedades, pero que son importantes tenerlas en cuenta. La entrevista constituye el primer encuentro entre un psicólogo y quien asiste, ¿sí? En este caso vamos a tener diferentes digamos, motivos de este encuentro, ya sea que alguien asiste como paciente
o a instancias de alguna derivación de algún otro organismo, ¿sí? Educativo, laboral, judicial. Esta primera diferencia es importante porque va a tener que ver con la demanda, ¿sí? En el campo, digamos, forense, en el ámbito forense, diría que la totalidad de las personas con las que nos encontramos no vienen con una demanda propia, sino que vienen enviadas por algún organismo jurisdiccional. Esto va a marcar, digamos, la modalidad del encuadre, ¿sí? Y lo que va a ocurrir en esa entrevista, que va a ser completamente diferente de lo que va a ocurrir en una entrevista clínica. Bueno, ¿qué es lo que nos permite obtener la entrevista? En lo que tiene que ver con la evaluación, nos va a permitir un acercamiento para ver la personalidad del sujeto, ¿sí? Como técnica, implica poner en juego la capacidad de observar y escuchar. Y representa una habilidad interpersonal compleja. Y cada uno va a tener un estilo diferente en el llevar adelante la entrevista, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente. En cuanto uno quiere, digamos, tal vez identificarse con algún modelo de entrevistador que no sea de acuerdo al estilo que uno, digamos, tenga, probablemente esa entrevista sea fallida. Algunas recomendaciones también que pueden ser obvias, pero que después vamos a ver cuando veamos el caso, que no son tan obvias. Siempre es importante tener una posición amable y neutral. O sea, es importante que la persona que acuda, ya sea en calidad de paciente o ya sea en calidad de persona que viene a requerimiento de otra jurisdicción, se sienta, digamos, bien recibida, ¿sí? Eso es sumamente importante y que se pueda sentir cómoda. Piensen que, digamos, en el campo forense, probablemente la persona cuando llegue tenga un nivel defensivo muy alto, ¿sí? Entonces va a tener que ver con la posición que uno tenga su recepción, en poder ir, digamos, permitiendo que esa persona baje su actitud defensiva lentamente, ¿sí? Y que siempre sienta que puede tener el control, ¿sí? Del encuentro. ¿Qué quiere decir el control del encuentro? En que si algo no lo quiere decir, pueda no decirlo. Si se siente incómoda, digamos, poder manifestarlo. Si se siente angustiado también, ¿sí? En ese sentido es poder tener el control, o sea, poder decir que no o que lo que diga, ¿sí? Tenga que ver con su capacidad de decir algo. Bien, es importante demostrar interés, pero sin entrometerse excesivamente con el entrevistado. En el campo forense vamos a encontrarnos con personas que han sido denunciantes, víctimas de algún delito y también personas que han sido imputadas, ¿sí? Por algún delito. En ese sentido es muy importante no emitir gestos, no, digamos, emitir gestos ni de aprobación ni de desaprobación. Uno tiene que tener una posición profesional y lograr, digamos, la información necesaria para poder responder al requerimiento judicial. Esto va para toda clase de entrevistas, no formular preguntas que incluyan o sugieran respuestas. Y en términos, digamos, generales, de lo que se va a tratar es de poder entablar una conversación, ¿sí? Con el otro, respetando pausas y silencios. La otra cuestión también relevante es nunca dar por supuesto nada. O sea, si la persona dice algo que uno supone entender, bueno, ahí no suponer y preguntar, porque muchas veces puede ser que uno se lleve una sorpresa. A ver, por ejemplo, hay personas que, digamos, vienen parece compensadas, sin embargo dicen algo que a uno les llama la atención y cuando uno va a indagar ahí, capaz que se encuentra con algún núcleo delirante o algún elemento psicótico, ¿sí? Capaz que en un detalle, ¿sí? Si uno lo deja pasar, se le pasa, digamos, como el detalle más importante.
Me acuerdo una vez, voy a contar una anécdota, cuando yo era residente, viene una mujer a buscar a una compañera, ¿sí? Y entonces, bueno, estaba muy preocupada porque quería encontrar a la licenciada X y bueno, y cómo no estaba la licenciada X, bueno, entonces yo la vi tan desbordada, le pregunto, bueno, ¿qué le pasa? ¿No? Para ver si podía ayudarla. Y entonces decía, no, es que estoy muy preocupada por el juicio, ¿no? Entonces insistía con el juicio, el juicio, el juicio. Entonces le digo, ¿qué juicio? Y me dice, el juicio de Dios. Bueno, si yo no hubiera, digamos, preguntado, hubiera pensado que claramente tenía un, no sé, un juicio en un juzgado criminal, pero bueno, no, el juicio un poco más relevante era el juicio de Dios. Bueno, ejemplos así hay muchos. Bien. ¿Cómo organizamos la información? Esto también es fundamental, poder tener una cierta organización de la información de modo tal que la entrevista sea lo más exhaustiva posible. Uno va a tener que tener organizada la información en dos ejes. En un eje diacrónico, ¿sí? Que va a tener que ver con toda la historia de la persona que, digamos, estamos evaluando, y una información sincrónica que va a tener que ver con el estado actual, ¿sí? Bien. Acá hay, digamos, como una serie de variables, ¿sí? Yo las tengo impresas, entonces voy y vengo por cada una de estos apartados en la entrevista. Sirven como para no olvidarme y también como para ir y venir dinámicamente de acuerdo a cómo se presente la persona, ¿sí? Bueno, acá donde pongo motivo de consulta, siempre es importante saber, digamos, o cotejar que la persona sabe para qué vino, ¿sí? Se le informa, digamos, de qué se trata, de qué expediente, de qué causa, quién lo solicita, y se le informa, esto también es muy importante, que los resultados de la evaluación van a ser informados a una autoridad judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que el secreto profesional es relativo, ¿sí? Que todo lo que uno recabe en esa entrevista va a ser informado a un tercero y se le va a solicitar su consentimiento para esto, ¿sí? Ya sea la persona que venga en calidad de denunciante o ya sea que la persona esté imputada en una causa, las dos pueden negarse a hacer la entrevista, ¿sí? Pueden negarse a hacer la evaluación. Esto se informa al juzgado o a la fiscalía, a quien lo haya solicitado, se hace una nota, se informa, la persona la firma y listo. Digamos, no representa ningún perjuicio el negarse a hacer una evaluación psicológica digamos, en el campo forense. Bueno, los datos de filiación son importantes y, por ejemplo, lo que yo hago es, les pido el documento, ¿sí? Y les pido que me digan cómo se llaman, pido los datos, el nombre, la fecha de nacimiento, el número de documento, porque de esta manera cotejo, ¿sí? Que los datos que figuran en el documento son los mismos datos que la persona me está diciendo. Parece, digamos, también una obviedad, pero es la única forma en donde uno puede decir que esa persona está orientada con respecto a sí misma, o sea, sabe quién es. Y eso nos va a permitir completar adecuadamente, cuando uno haga el examen semiológico, uno dice, bueno, orientado con respecto a sí mismo, bueno, es porque uno lo cotejó de esa manera. Bueno, el lugar de residencia, con quién vive, ¿sí? ¿Qué estudios tiene? De aquí también vamos a saber, digamos, por ejemplo, después qué posibilidad de qué técnicas administrarle, ¿sí? Porque si capaz que tiene, no sé, digamos, no está alfabetizado o digamos, su nivel de alfabetización es pobre, bueno, va a haber técnicas que nosotros no le vamos a poder administrar y vamos a tener que pensar en otra batería, ¿sí? También es importante saber por qué dejó los estudios, ¿sí? Un poco su historia, de qué trabaja,
a qué se ha dedicado mayormente, los motivos por los cuales ha cambiado de trabajo. Bien, después indagamos todas las que tienen que ver con sus vínculos, su pareja actual, otras relaciones de pareja, los motivos de ruptura, cuántos años han durado sus relaciones de pareja, ¿sí? Si tiene hijos, si los ve, si sabe cómo se llaman, los años. Me ha pasado, por ejemplo, de evaluar a una persona que solicitaba la prisión domiciliaria para poder estar con sus hijos y cuando le pregunto los datos de sus hijos, apenas me podía decir cómo se llamaban y las edades, ¿sí? Entonces, nunca dar, digamos, nada por supuesto, siempre ser lo más exhaustivo posible. Bien, ahí, digamos, en esa parte tenemos como, bueno, su estado actual. Después vamos a lo que son los antecedentes. También pedimos datos sobre su familia de origen, digamos, por qué fallecieron, si fallecieron los padres, por qué fallecieron, antecedentes de enfermedades, ¿sí? Después, su historia infantil. Yo, por ejemplo, lo que hago es decir, bueno, cuénteme un poco de su historia, cuando era chico, si fue al colegio, si tenía amistades, cómo se llevaba con los padres, con quién se vinculaba mejor, quién era que ponía los límites, bueno, un poco para ir abriendo aspectos vinculares con las figuras primarias. También, en la parte de, digamos, acá en la familia, sí, en la actualidad tiene vínculo con sus padres, con sus hermanos, muchas veces hay rupturas familiares, ver qué pasó. Bueno, después en la adolescencia también, cómo fue la adaptación al colegio, amistades, vínculos significativos, si hubo problemas de adaptación escolar, si tuvo problemas de bullying, ¿sí? Hechos disruptivos, antecedentes de violencia o hechos disfuncionales en la familia. Todos esos datos nos van a permitir ir viendo factores protectores y factores de vulnerabilidad, ¿sí? Si tuvo una familia presente, digamos, una educación sin situaciones de riesgo, bueno, con vínculos conservados, todos esos son factores protectores. Todo lo demás, todo lo que sea disfuncional, los vamos a ir pensando como factores de vulnerabilidad. Bien, después pasamos a su estado de salud, ¿sí? Sus antecedentes de salud, qué enfermedades tiene, si va al médico, qué medicación toma, antecedentes de tratamiento por salud mental. Es importante preguntar el motivo de consulta, con quién se atiende, si está medicado, en las fechas de los tratamientos. Esto también, digamos, en forense es muy importante porque tal vez sufrió, digamos, no sé, un hecho de violencia que denuncia, que ocurre en determinado momento. Esa persona ya se encontraba realizando tratamiento psicoterapéutico y puede ser que el hecho de que esté en un dispositivo terapéutico funcione como un amortiguador del impacto traumático por haber atravesado una situación de violencia, ¿no? Entonces uno a veces tiene que ponderar, porque en una de esas la persona no tiene síntomas o tiene síntomas aplacados, pero es porque digamos, hubo un dispositivo terapéutico que le permitió, digamos, contener capaz que las manifestaciones de angustia o algún cuadro de estrés. Bien. Internaciones. Bueno, todos esos son datos sumamente importantes que después, cuando uno tenga que reconstruir, ¿sí? Cuándo ocurrió, digamos, no sé, insisto, vamos con, por ejemplo, una persona que hace una denuncia por una situación de abuso sexual o de violencia, después uno, digamos, rearma una Mira, cronología, ¿sí? Y va, digamos, ubicando los tratamientos. Sí. también es importante los antecedentes psiquiátricos, porque a veces tiene que ver con la imputabilidad o inimputabilidad del sujeto, porque cometió un hecho violento en una situación en la calle, pero por ahí tiene un trastorno límite de personalidad o un trastorno bipolar y en este momento estaba sin medicación por alguna cuestión, entonces no se lo hace responsable. Por eso la importancia de averiguar
los antecedentes y fecha de tratamiento y medicación. Exacto, exacto. Igual digamos, el tener una enfermedad mental, un padecimiento mental, no es causal per se de que se lo encuadre en el artículo 34. Es toda una discusión, porque puede ser que alguien esté, digamos, con una alteración en sus facultades mentales, pero en el momento, como es en el momento del hecho, capaz que no, digamos, no había interferencia del padecimiento mental en la capacidad para comprender o dirigir la conducta. Eso tendríamos varios conversatorios para hablar de eso. Pero es importante también porque a veces cuando hay que hacer la valoración digamos, de las causales de imputabilidad o perdón, de inimputabilidad, a veces el hecho ocurrió hace 2 años. Entonces uno tiene que retrotraerse, ¿sí? 2 años atrás y todo lo que es la documental de tratamientos de esa época, si es que está, es muy importante. Bueno, después también averiguar intentos digamos, si hay antecedentes de intento de suicidio, autolesiones. Yo los diferencio porque las autolesiones tienen un carácter más compulsivo, ¿sí? La fecha, el contexto, ¿sí? ¿Qué era lo que le pasaba? Si recibió atención, hay un montón de personas que tienen episodios de autolesiones o de intentos de suicidio que no reciben atención médica. Este, la familia muchas veces ni se entera. eh, Consumo problemático de alcohol y sustancias. Acá bueno, esto a veces es muy difícil que alguien que tenga un consumo problemático lo reconozca. Bueno, igual se pregunta, yo suelo preguntar si le ha pasado alguna vez de tomar mucho alcohol y no poder controlarlo, ¿sí? O consumir drogas y no sentir que no puede controlar el consumo. Bueno, en Karina, hábitos, Karina me ¿sí? dice un alcohol, me dice, no, normal, el fin de semana un poco cuánto, cinco, ¿Cuánto? cinco o seis, Sí, cinco o seis qué, cinco o seis cervezas, digo, pero cinco o seis vasos, no, cinco o seis botellas, por sí. no, cinco o seis de litro, ¿viste? Pero normal, decía, esto que vos decís como que no reconocen, uno tiene que estar insistiendo en la pregunta. Exacto, sí, sí, es muy difícil que un adicto reconozca su adicción, ¿sí? Perdón, Eh, Karina, una sí, consulta. Entonces, en los datos de filiación, estaría bueno también consultar si esta persona tiene alguna cobertura médica o tiene algún lugar en donde tenga esa apoyatura en salud. sí, eso después, si hay que hacer alguna indicación, lo averiguamos. Nosotros no somos, bueno, en cuerpo médico no somos un órgano de derivación, ¿sí? Eh, Como mucho digamos, en algunos casos específicos que requiera una evaluación por interdisciplinaria, generalmente se manda a un hospital. Pero bueno, si es en algunas circunstancias, por ejemplo, me ha pasado de evaluar a una persona, ya sea denunciante o imputado, que están en una situación tal vez con algún padecimiento mental o que puede reconocer que tiene un problema con el alcohol o con las drogas, entonces ahí sí, digamos, se lo manda a su lugar de cobertura, ¿sí? Pero no es algo que hagamos habitualmente porque Muchas como no gracias. hacemos derivación de tratamiento, eh, solo en los casos específicos. En lo que es hábitos alimentarios, indagamos si ha tenido problemas de anorexia, bulimia, si le ha pasado de dejar de comer, provocarse vómitos, si ha tenido, digamos, episodios de bajar de peso. ¿Se hizo tratamiento al respecto o no? Bien. Sueño también, si tiene dificultades para dormir, qué clases de dificultades tiene, bueno, si es insomnio, pertinaz, si es sueño interrumpido, si es por preocupaciones, bueno, eso también es información importante. Si está corregido con medicación. Y después todas las redes de apoyo, ¿no? Amistades, qué hace en su tiempo libre, qué hizo el fin de semana, con quién salió, con quién se encontró, si tiene vínculo con la familia,
si tiene un trabajo estable, si tiene recursos económicos. Todo eso es importante porque también nos va a dar factores de protección y factores de vulnerabilidad. Bueno, em, hay tres tipos de entrevistas. Bueno, son como las clásicas, la estructurada, que es una entrevista fija, ¿sí? Generalmente tiene la forma de un cuestionario. La entrevista libre, que es más propia de una entrevista de tratamiento, digamos, capaz que de la rama más psicodinámica, ¿sí? Y después la entrevista semiestructurada, que es una entrevista en donde uno va y viene, ¿sí? O sea, yo tengo capaz que un orden, pero no necesariamente voy siguiendo ese orden. En primer lugar, siempre tomo los primeros datos para ver si la persona está orientada, si está lúcida, ¿sí? Como para ir un poco cómo es su presentación, si entiende lo que se le pregunta, etcétera. Le pregunto como las cosas que le sean menos conflictivas para hablar, ¿no? De su trabajo, si fue al colegio, etcétera, etcétera. Y después paso a los motivos, ¿sí? La causa en particular que nos convoca. Que hablé de eso, bueno, y ahí voy viendo si tal vez es en la causa, no sé, implicada alguna pareja o algún hijo o alguien cercano, ya ahí, de ahí voy y abro la cuestión de la familia, ¿sí? Voy y vengo. Siempre, al final voy a tener todos, digamos, todos los ítems completos, lo más completo que pueda. Bien. Cari, pregunta, perdón, ¿solés Eh, trabajar con las denuncias? ¿Tenés a mano las denuncias antes de...? sí, bueno, Sí. cuando hacemos una evaluación, siempre tenemos a mano primero la lectura del expediente. Generalmente el juzgado nos manda por el sistema, ¿sí? Entonces cuando la causa tramita en juzgado, nosotros accedemos a todo el expediente completo, el sumario policial, si después, por ejemplo, en un caso de, no sé, abuso sexual, el sumario policial, si la persona le hicieron una revisación, digamos, por el médico legista en el hospital, el informe, la valoración de riesgo, la declaración en la OBD, bueno, diferentes, todas las instancias por las cuales pasa primero una persona que hace una denuncia antes de llegar a una evaluación forense. ¿Sí? Hay un montón de instancias previas. Y fundamentalmente, bueno, la declaración testimonial. Eso es fundamental porque nosotros no tomamos declaraciones testimoniales. Siempre se le invita a la persona que si quiere contar lo que le pasó, lo puede contar, pero de todas maneras se le hace saber que uno tiene ya leyó la declaración testimonial, o sea, sabe de qué se trata la causa. En el caso de los imputados, igual, siempre hay que saber de qué se trata el hecho, ¿sí? Porque aparte, y esto, bueno, lo vamos a ver un poco en el caso de la serie, la persona no, digamos, tiene que resguardar sus dichos sobre el acto, digamos, sobre el hecho que se le ha imputado, ¿sí? Entonces, bueno, uno lee, siempre tiene la declaración indagatoria. Cuando la persona la llaman a hacer declaración indagatoria, se le lee la imputación primero. Usted dice, bueno, se le indican los siguientes hechos, hecho uno, tal día, tal hora, ¿sí? De lo que se le acusa y después se le pregunta si, digamos, si quiere formular algún descargo, si quiere responder preguntas o no, digamos. Bien. Eh, ¿Qué tienen en común la entrevista clínica y la entrevista forense? Bueno, digamos, tienen en común como primer encuentro que el objetivo es poder evaluar el estado mental del sujeto. Esto es en un primer encuentro en las dos instancias, ¿sí? Cuando uno va a atender a un paciente, primero tiene que, bueno, a veces pasan por un sistema de admisión, pero cuando llega, digamos, a la consulta, eh, hay que ver motivo de consulta, ver cuál es el estado del paciente, ¿sí? Si está compensado, si está descompensado. Bueno, ese es el punto en común.
Y lo que se diferencian son en sus objetivos, porque la entrevista va a ser parte, digamos, de un tratamiento, ¿sí? De un tratamiento que va a tener una extensión en el tiempo. Eh, en la evaluación forense puede ser que uno tenga, en la medida de lo posible, sería lo ideal, tener más de una entrevista. Uno puede tener dos, tres entrevistas, ¿sí? En la entrevista clínica, a medida que uno va avanzando, las primeras entrevistas, lo que llaman las entrevistas preliminares, ¿sí? Uno va haciendo algunas intervenciones, ¿sí? Que tienden también como a ir forjando el lazo terapéutico con el paciente. eh, y dando, digamos, como marco al trabajo del que se va a tratar. Eso en la entrevista forense, digamos, no se hace, porque no es el objetivo, no es el marco, no es el encuadre, ¿sí? El objetivo de la entrevista forense es analizar las repercusiones jurídicas de los trastornos mentales, ¿sí? O sea, cuál es la relación entre el estado mental de la persona y un aspecto jurídico. Por ejemplo, ya sea para la evaluación de las causales de inimputabilidad, ¿sí? En una persona que comete un delito, o ya sea para saber el daño psíquico producto de haber sido víctima de algún hecho de violencia en el caso de las denunciantes. Algunas dificultades, bueno, algunas ya las hablamos, que la persona en el campo forense, digamos, no viene de manera voluntaria. eh, Puede ser que haya también tergiversación de la información, no necesariamente de modo deliberado, sino que tal vez la persona quiere hacer saber que está muy mal, ¿sí? Entonces puede ser que en algunos casos haya, digamos, como maximización de la psicopatología o maximización del sufrimiento, o en otros casos minimizar, ¿sí? Minimizar ciertos datos patológicos, pero esto es algo que uno, digamos, a medida que va teniendo experiencia, puede ir como detectando cómo es la presentación de esa persona y, bueno, mensurar después. Bien, esto sí es importante, que si la cantidad de encuentros es excesiva, ¿sí? Lo que uno tiene que tener en cuenta es que del lado del entrevistado, algunas variables en relación al lazo se van a empezar a jugar. Em, Bien. Y puede suceder también, si uno, digamos, no está como en foco, que realice algunas intervenciones o algunas preguntas que van a tener la calidad de interpretación, ¿sí? Eso también, digamos, ténganlo ahí presente porque lo vamos a ver en el ejemplo de la evaluación que hace la psicóloga con Jamie. Bien. ¿Cuál es el riesgo? Que la persona plantee una demanda de tratamiento que no va a poder ser respondida. Muchas de las personas, yo diría que digamos, un muy buen porcentaje, más de la mitad de las personas que uno evalúa cuando uno los entrevista, es la primera vez que alguien los escucha. O sea, como psicólogo, que le brinda como una escucha profesional. Muchas veces el espacio puede ser tomado como un espacio catártico, ¿sí? Uno tiene que poder contener eso también, pero siempre, digamos, como guardando la distancia prudencial para no generar una demanda de tratamiento allí donde uno no lo va a poder responder. Entonces, capaz que es momento de decir, bueno, sería importante que usted pueda acudir con un profesional para, digamos, canalizar esta angustia o este sufrimiento, ¿sí? Uno ahí puede, digamos, como hacer esa derivación si ve que la persona se desborda porque piensan que prácticamente uno los va a hacer hablar de su historia sin que haya una demanda de eso. Entonces, eso tiene consecuencias, ¿sí? Y genera de alguna manera como un lazo. Si uno prolonga, ¿sí? Muchas entrevistas, ¿no? Bueno, puede ser que la persona diga, bueno, ¿por qué me llama tanto, ¿no? ¿Le interesará mi caso? O muchos dicen, nunca escuchó un caso como el mío, ¿no? Como empezando a ver esta pregunta de, bueno, ¿soy interesante para este profesional? Que son preguntas que tienen que ver con su subjetividad.
Bueno, este es un cuadro que después, Carlos, si querés, te paso algunos artículos que hay sobre la entrevista forense. Este es un cuadro bastante claro, está sacado de un texto de un paper de Echuburúa, en donde, bueno, va diferenciando lo que es la evaluación forense de la evaluación clínica, ¿sí? Con respecto a estas variables, que fueron un poco las que ya fuimos describiendo, ¿sí? El tipo de informe, ¿sí? En la evaluación forense, el informe es muy documentado y se ajusta a la demanda judicial. Eso es sumamente importante. Uno solo tiene que responder el requerimiento que nos ha hecho el juzgado o la fiscalía, ¿sí? No hay que excederse de eso. La evaluación clínica, cuando uno hace un informe, es breve, con conclusiones, es un documento clínico. Bien, el ámbito de la evaluación, bueno, el estado mental va a ser en relación al objeto pericial y en la evaluación clínica vamos a hacer una evaluación global. Bueno, acá enuncié algunos de los requerimientos judiciales en los cuales trabajamos. El examen mental obligatorio, toda persona que es imputada de un delito y puede ser detenida o ya ser procesada, se le realiza un examen mental obligatorio. Básicamente ahí, digamos, lo que identificamos es si la persona tiene algún cuadro psicótico o no. Se hace también una evaluación de la capacidad para estar en proceso, que es evaluación para estar en juicio, ¿sí? Si la persona cuenta con las habilidades cognitivas suficientes para entender su participación en un proceso judicial, si puede ejercer su defensa, comunicarse con su abogado defensor, responder al interrogatorio, ¿sí? Todo esto también es una evaluación que hacemos, es una evaluación psicológico-psiquiátrica. También la capacidad de la persona para prestar declaración en los casos en los cuales tal vez el juez suponga que hay algún impedimento o alguna enfermedad, ¿sí? Que no se lo permita. Eh, la evaluación de la capacidad para comprender y dirigir la conducta en el momento del acto, ¿sí? En el momento del hecho que le es imputado. Esto es el artículo 34 sobre las causales de inimputabilidad. Evaluamos también daño psíquico como consecuencia de hechos de violencia, prisión domiciliaria, ¿sí? Evaluamos la persona si encuadra dentro de los criterios para que se le brinde el beneficio de la prisión domiciliaria y también evaluamos a aquellos que se presentan como referentes. Toda persona que pide una prisión domiciliaria tiene que presentar un referente, y hacemos la evaluación del referente para ver si está, digamos, en un estado de salud mental que pueda, digamos, permitirle tener a cargo ser responsable de quien pide la prisión domiciliaria. Después, bueno, hay más requerimientos que cuando la persona pide una libertad condicional, una libertad anticipada, también hacemos la evaluación. Eh, a veces nos piden valoraciones de riesgo, ¿sí? Valoración de riesgo cierto e inminente. Y también hacemos las evaluaciones en los casos de los juicios abreviados o la suspensión del juicio a prueba, o cuando la persona tiene que hacer una probation. eh, Ahí la persona no cumple una prisión efectiva porque son causas que tienen una condena menor a 3 años. Entonces tiene que cumplir una serie de pautas de conducta. Entre las pautas de conducta que la persona tiene que cumplir, ¿no? Quienes acceden a ese beneficio, que implica reconocer su culpabilidad en el delito que se les imputa, bueno, tienen que someterse al control del patronato, ¿sí? Fijar domicilio y someterse al control del patronato. Tienen que, por ejemplo, en causas de violencia o de abuso, generalmente los mandan a hacer algún curso sobre violencia o masculinidades, bueno. Y la otra pauta de conducta es concurrir para ver si necesita hacer alguna clase de tratamiento psicológico o psiquiátrico que esté vinculado, que esté destinado a reducir el riesgo o a, digamos, poder
elaborar las situaciones en las cuales estuvo implicado, situaciones de violencia o situaciones de abuso. Pregunta, perdón. Sí, Karina, ¿estos sí, requerimientos judiciales se dan solamente en el fuero penal? sí, Ok, todo esto es fuero penal. ok, gracias. Bien, en el caso este que les contaba de digamos, lo que son las condenas excarcelables menores a 3 años, en casos de personas que están imputadas por hechos de violencia, es interesante porque hay una serie de dispositivos que son psicosocioeducativos, grupales, que reciben para hacer el tratamiento de personas que han estado involucradas en hechos de violencia. No hay muchos, ¿sí? Los dispositivos están en la página de la UFEM. Hay un apartado que se llama Cumplimiento de las pautas de conducta y bueno, ahí están, hay algunas fundaciones, la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad tiene también un par de dispositivos, algunos funcionan, dos funcionan en el Hospital Álvarez, otro en OSBA, bueno, no son muchos, pero para mí son muy importantes, ¿no? Para poder prevenir digamos, es un abordaje por el lado del agresor. Bien. Bueno, ahora voy a entrar en la cuestión de la serie. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta de ahora. Bueno, bueno. Em, bueno, se trata de la historia de Jamie Miller, tiene 13 años, es detenido por sospecha de homicidio. Esto tiene lugar en Inglaterra, no en Londres, en un pueblo del norte, me parece. La serie tiene 4 capítulos. El primer capítulo es la detención de Jamie Miller. Lo que observamos en primer lugar es la irrupción violenta de la policía en su hogar. Y esta irrupción violenta va a contrastar con todo lo que ocurre después, ¿sí? Que es detenido, en donde se muestra cómo se trata de la preservación de los derechos, ¿sí? Y la preservación de los derechos es algo a lo que se hace mención a lo largo de todo el ingreso en el dispositivo policial judicial, ¿sí? Es muy impactante porque se ve claramente cómo, digamos, alguien es prácticamente, digamos, como expropiado de su hogar, ¿sí? Y pasa de la institución familia a la institución policial, así. El capítulo 2, la investigación, bueno, hay digamos, un oficial de policía, allá la policía lleva adelante la investigación. La investigación se extiende hacia el ámbito de la escuela donde concurre Jamie. El policía necesita dos cosas fundamentales para él, que son el arma homicida y el motivo del crimen, ¿sí? Sin esos elementos él no puede hacer la imputación formal. En el capítulo 3 se trata del quinto y último encuentro con la psicóloga de parte. La psicóloga que, digamos, lo entrevista es una psicóloga que es parte del equipo de abogados que defiende a Jamie y él ya ha sido evaluado por otro psicólogo, también, digamos, parte del mismo equipo. Y el capítulo 4 se trata de su familia, ¿sí? Un poco la historia de la familia. Bueno, esperemos que salga bien, espero que se escuche. Son, where's your son? He's in his bedroom. Do you need me boy for? Where's he? Mom! Hey, he's only a kid, mate. Okay. Hey! Jamie Miller. What's going on? The time is 6:15 a.m. and I'm arresting you on suspicion of murder. What do you mean? You do not have to say anything. Mr. Miller! Mr. Miller! I will arrest you for obstruction. Please stop. Please.
I'm arresting you on suspicion of murder. You do not have to say anything, but it may harm your defense if you do not mention one Dad, I question, haven't done something which you anything. later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence. Do you understand? I haven't done anything. Do you Dad. understand? Son, just, Do you understand? just tell him you understand, Jay. All right, I understand. Okay, good. Get up slowly, please. Son, where's your son? He's in his bedroom. What do you need me for? Bien. Entramos en el campo de lo que se llama la privación legal de la libertad. El ingreso al campo policial implica la puesta en juego de un encuadre particular, ¿sí? Lo primero que le dice el policía es que tiene derecho a no hablar. En la siguiente secuencia, que es donde lo trasladan a la dependencia policial, va acompañado por un asistente social y que le dice que hasta que llegue a la institución policial va a ser su adulto responsable. Tiene derecho a no hablar, a contar con la compañía de uno de sus padres y a tener un defensor, ¿sí? Esto se lo dice el policial digamos, que lo detiene y se le hacen saber las intervenciones que van a realizar sobre su persona por ser sospechoso de haber infringido la ley, ¿sí? Esto también es importante, ¿sí? Se le hace saber qué es lo que van a hacer con él, que le van a tomar fotos, que le van a sacar sangre y que va a estar detenido. Entre las evaluaciones iniciales que solicitan cuando él, digamos, ya está, digamos, en la comisaría, solicitan una evaluación de riesgo. eh, Se realiza una primera evaluación a los fines de detectar factores de vulnerabilidad y el énfasis todo el tiempo está puesto en ver si comprende lo que se le está explicando, ¿sí? Esto es muy importante. Sorry. Okay, thank you. Sorry, Jason. Okay, Jamie, just a few more questions then, if that's okay. Can you explain to me what being under arrest means? Means being here. Can you have another go at that? Answer the question, lad. It means the police think I've done something and they'll have me locked up until they know whether I have. It's a good answer. And can you explain why you might need a lawyer? So I don't get trapped saying the wrong thing. Also a good answer. Okay, Jamie, well, I think you're a bright boy. I don't see a vulnerability here that the police need to be aware of. You got any questions for me? No, I don't think so. Is that a bad thing? No, you're fine. I'll give you a minute. Sure. Okay. Bien, bueno, vieron que ahí la enfermera dice, bueno, no detecto ninguna vulnerabilidad, ¿sí? Bien, después viene una parte sumamente importante que es la revisación médica, ¿sí? El oficial le dice, bueno, está en un sector, ahí está la enfermera, ya se presentó su abogado, hay dos oficiales, está Jamie y está su padre, ¿no? Y el oficial le dice, debo pedirte que te quites la ropa, ¿sí? El padre se opone, ¿sí? Le dice que tiene 13 años, que no sabe quién es él. Surge ahí una discusión, pero el oficial lo que le dice es que se trata de una búsqueda de pruebas, ¿no? Y le dice, existe la posibilidad de que haya ocultado cosas en su cuerpo. También vamos a retener esta frase, ¿sí? Es muy interesante porque hay toda una serie de intervenciones en el campo en este momento, ¿sí? Donde él es detenido, que tienen un cuidado que después van a aparecer replicadas en la entrevista, ¿sí? Con la psicóloga y que no van a tener el mismo tratamiento, ¿sí? También se va a tratar de cierta desnudez, ¿no? De Jamie en esa entrevista. Eh,
En el dispositivo, el abogado y cuando se quita la ropa, el abogado y la enfermera están de espaldas, ¿sí? Solo lo revisa uno de los oficiales y el otro oficial tiene que mirar al oficial que lo revisa, no al joven. Después en la entrevista con el abogado, él lo instruye sobre cómo tiene que responder al interrogatorio. Ante toda pregunta relacionada con el hecho, ¿sí? Jamie tiene que responder sin comentarios. Bien. En búsqueda de la verdad, ¿no? De decir, yo puse entre paréntesis, decir la verdad, porque ahí hay como cierta tensión interesante. Pasamos de la primera secuencia con el policía que le dice no digas nada a, en el momento del interrogatorio, donde le dice, ¿no quieres decirnos qué pasó? Lo dirás tarde o temprano, ¿sí? Fíjense cómo ahí ya hay una variación en su posición. El policía cuenta con las pruebas que incriminan a Jamie, tiene las fotos de las cámaras, el video del ataque, ¿sí? Sin embargo, estos elementos no resultan suficientes porque no tiene el arma, el cuchillo, y tampoco tiene el móvil del crimen. Bien, en el segundo capítulo, cuando él va, digamos, al colegio a ver a los compañeros, eran los amigos de Jamie que habían estado con él también esa noche, va a obtener el dato del arma homicida y una vez que ya tiene ese dato, va a poder imputar oficialmente a Jamie por homicidio, por el cargo de homicidio. Bien, en el tercer capítulo vamos a ver cómo en realidad la psicóloga, que digamos, hay eh, dos cuestiones. A mí no me quedaba claro bien qué es lo que la psicóloga tenía que evaluar, si era su capacidad para estar en juicio, ¿sí? O si comprendía de qué se trataba el proceso, o si estaba evaluando si en el momento del acto comprendía y dirigía su conducta. Bueno, busqué información a ver si había, digamos, algún artículo que me ilustrara sobre cuál de las dos cosas era lo que estaba evaluando la psicóloga. Encontré un artículo de una fiscal, acá, digamos, nacional, en donde lo que dice es que la psicóloga lo que está evaluando es la capacidad para comprender y dirigir la conducta en el momento del hecho, ¿sí? Bien el objetivo, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que ella lo que quiere saber es el móvil del crimen, ¿sí? Ahora bien, ¿a qué costo? ¿Sí? Y si esa es realmente la función que le cabe. I'm now going to play you some footage. This is of you and Katie from the car park last night where a confrontation happened, okay? Yeah. I think that's enough, okay? I'm now going to... Bien. Es interesante esa escena porque es una escena que va a aparecer en el siguiente video que vamos a ver, el siguiente recorte. No sé, ahora que pienso, no sé si lo puse porque saqué muchos recortes. Pero bueno, no importa. Fíjense que es una escena que aparece por lo menos 3 veces más con diferentes personajes. Que es la escena en donde, digamos, fíjense que primero digamos, Katie lo empuja a él, ¿sí? Él después la empuja a ella y, bueno, en ese momento lo que se ve es que, digamos, la cuchilla, ¿no? La lastima con el cuchillo. Cuando concurre la psicóloga a entrevistarlo, digamos, el guardia le dice que, ella le dice al guardia, le comenta que Jamie había tenido
un incidente con otro compañero en el lugar donde está internado. Es como un centro de entrenamiento, se llama, pero parece ser que es como una institución de salud mental. Y entonces ella pide ver el video, ¿sí? El guardia le pregunta si es relevante si es relevante, ¿no? Esta es una pregunta también que él formula. ¿Es relevante que veas ese video? Bueno, en el video se ve la misma escena con un compañero que primero, digamos, lo ataca a Jamie y él después se levanta y lo ataca al compañero. Es exactamente la misma secuencia, nada más que acá no tiene un cuchillo, digamos, le pega. Hay otra escena similar que es donde la que era amiga de Katie en el colegio va y ataca, ¿sí?, a uno de los amigos de Jamie, que es el que le da el cuchillo, ¿sí? También hay una escena, esa es una escena sumamente disruptiva, donde ella están formados en el patio y sale y lo ataca, y lo tira al piso y le empieza a pegar. Y después la otra escena similar es cuando el padre, en el último, creo que esto se ve en el último capítulo, sí, que le pintan la camioneta con la frase pedófilo. Él después se encuentra con, digamos, unos muchachos que andaban en bicicleta, que eran quienes le habían pintado la camioneta, y él va y ataca, digamos, también a uno de estos chicos, ¿no? Con mucha violencia. Bueno, bueno, la psicóloga. Es la quinta vez que la profesional asiste, ¿sí?, a verlo. Previamente fue evaluado por otro perito, ¿sí?, quien lo vio durante 3 encuentros. Dice que el objetivo, esto se lo dice después, se lo va diciendo a lo largo de la entrevista, ¿sí? Supongo que se lo debe haber dicho en la primera vez que lo vio, pero como que ya se lo repite varias veces. Su objetivo es realizar una evaluación acerca de su capacidad para comprender los cargos que se le imputaron, si está en condiciones de ser sometido a un proceso penal y si fue capaz de comprender y dirigir sus actos. Ella dice que va a elevar su informe en forma independiente al juez. Bien, este es el encuadre de un abordaje pericial corriente, ¿sí?, en el campo, en el foro penal. Vamos a ver una secuencia donde ocurren 3 desbordes de Jamie. La psicóloga, el primer encuentro, digamos, cuando llega, le lleva un chocolate con malvaviscos y un sándwich con pepinillos, ¿sí? ¿No? Como toda una... él lo recibe muy contento, ¿no? Le dice, ay, me trajiste el chocolate que a mí me gusta. El sándwich no es algo que a él le guste, ¿sí? Lo va a dejar a un costado. Bien, la entrevista comienza inocentemente y ella empieza preguntándole por la familia ampliada, por los abuelos, ¿sí?, si los ve, si no los ve, con quién tiene relación. Le dice que con los abuelos maternos no, porque la madre está peleada con ellos. Y hay un concepto que dirige prácticamente toda la entrevista por parte de la psicóloga, que es acerca de lo masculino, ¿sí? Las preguntas lo irán acercando a Jamie acerca de esto a nivel generacional, ¿sí? Lo masculino. Le dice, ¿ves mucho de tu papá en tu abuelo, no? Fíjense que esta pregunta ya es una intervención, ¿sí? Ya está, digamos, está haciendo un tratamiento de la información. No está, digamos, recabando información o a quién se parece tu papá, ¿no? O a quién se parece tu abuelo, ¿sí? Ella está interpretando algo de él, ¿sí? Está diciendo algo de él. Ves mucho de tu papá en tu abuelo, ¿no? Y lo que ocurre a partir de esa intervención es un incremento en la ansiedad paranoide, ¿sí?, por parte de Jamie, que ella, digamos, no lo lee. Esto nos puede pasar en una entrevista y nosotros tenemos que poder leerlo. Cuando la persona empieza, digamos, a subir los índices de ansiedad y empieza a ponerse un poco paranoide, bueno, hay que, digamos, ahí retroceder, parar, ¿sí? Bueno,
repensar, tratar de disminuir esa ansiedad. Bien. Y la otra cuestión importante es que por el lado de Jamie también se instala una pregunta, ¿sí? No es solamente la pregunta que le hace la psicóloga acerca de lo masculino, sino que la pregunta que se empieza a formular del lado de Jamie es, ¿qué piensa la psicóloga sobre él? ¿Sí? Bien. Fíjense en donde ella dice, lo único que quiero es hablar contigo y que tú hables conmigo, ¿sí? Pero eh, que no le diga cualquier cosa. Segundo desborde, la profesional insiste en la línea del padre, ¿sí? Se reproduce la lógica anterior, ¿no? Entonces él empieza a hacer como una especie de toma y daca. Bueno, yo te hablo de mis padres y vos me mostrás tus notas, que es, yo te hablo de mis padres y vos me decís qué pensás de mí, ¿sí? Jamie va abriéndose porque él empieza a estar cada vez más vulnerable, ¿sí? Entonces le cuenta sobre un episodio de furia de su padre, donde el padre destroza un cobertizo en un momento de enojo que tiene, y hay una escena en donde ella le pregunta qué compartían, si le gustaba el deporte, si lo llevaba al deporte, y entonces Jamie le dice que sí, que creo que lo llevaba a jugar al fútbol, pero que él no era bueno para el deporte, y que entonces había una situación en donde cuando yo me mandaba una cagada, ¿no? Mi padre miraba para otro lado. Entonces, dice, no quería que lo viera verme, ¿sí? Con pena, avergonzado, ¿sí? Él no quería, ¿sí? Que su padre, perdón, él no quería que lo viera verme con pena, avergonzado, ¿sí? Por eso el padre miraba para el otro lado, para, digamos, privarlo o excluirlo o protegerlo de esa mirada con vergüenza sobre Jamie. La psicóloga lo interpela sobre esa escena, ¿sí? Que es una escena crucial, ¿sí? En donde él habla sobre él en relación a la mirada del padre y le dice, ¿qué sentiste cuando viste esa vergüenza? Con esa pregunta lo deja totalmente expuesto, en lo que Jamie está subjetivando como una falta, sentir el ser una decepción, una vergüenza para su padre, ¿sí? Fíjense cómo ya nos corrimos totalmente del requerimiento original, ¿sí? Ella ya está indagando, ¿sí? ¿Qué se siente ser una decepción para un padre? Leyendo, digamos, algún material para preparar la clase, encontré con esta frase. Una evaluación bien planteada puede devolver a la persona el control sobre los acontecimientos que están ocurriendo. Bueno, acá Jamie queda totalmente descontrolado, ¿sí? Fíjense que él le dice, no, vos no tenés el control sobre mí, ¿sí? Luego de que ella lo interpreta, ¿no? Sabe sobre él, ¿sí? Ella le dice que ella sabe sobre él y él responde con esta violencia, porque es una intervención fuera de encuadre, ¿sí? Es una intervención, es lo que uno llamaría la violencia de la interpretación. Bien, en ese momento, la profesional, ¿qué hace? Sale de esa habitación y va a ver, no sé si los que lo vieron se acuerdan, ella va a ver las cámaras nuevamente, lo va a ver por las cámaras.
Entonces, luego de verlo unos minutos, vuelve, ¿sí? Y lo que hace es cambiar la silla de lugar. Si ustedes se recuerdan, es una mesa donde Jamie está, digamos, sentado a un lado y enfrente, ¿sí? Está ella. Cuando ella ingresa de nuevo, así, digamos, como muy rápidamente, agarra la silla, la corre y pone la silla del lado de Jamie. La pregunta es, ¿ella cambia las sillas? ¿Eso es un cambio en su posición? Vamos a ver que no, porque si bien intenta reorientar el encuadre de la entrevista, ¿sí? Supone que este cambio de posición en la realidad le va a devolver el control de la evaluación, ¿sí? Él le dice, vos no tenés el control sobre mí. Ella le dice, bueno, yo no soy policía, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, las preguntas, ella va a seguir con la hipótesis de la masculinidad, ¿sí? La culpa, digamos, va a tener que ver, o la responsabilidad, o lo que le pasa a Jamie, o lo que le pasó, tiene que ver con el padre. Esta es su teoría y la va a sostener hasta el final. Vuelve a hacer una interpretación, le empieza a preguntar si el padre tiene amigas, tiene amigos, ¿no? Digamos, como que comienza inocentemente, él vuelve a contarle y entonces nuevamente le dice, como tu papá, solo tienes amigos, ¿sí? Esa es otra interpretación. Une dos cosas, dos elementos, ¿sí? Y los pone, digamos, como un plus de saber allí. Como tu papá, solo tienes amigos. Vamos viendo que Jamie va cediendo en sus defensas, dado ya su estado de vulnerabilidad y fragilidad. La secuencia siguiente es en donde ella va a indagar sobre su sexualidad. Recuerdan que yo les había dicho que en la primera parte, ¿sí? Cuando le dicen que se quite la ropa, hay toda una serie de dispositivos, como dispositivo, en donde solo lo mira el oficial que lo está desnudando, ¿no? Y es una intervención completamente, digamos, sobre la intimidad de un cuerpo, pero completamente desexualizada. Ella va a indagar sobre su sexualidad desnudándolo, ¿sí? Él primero le dice, pero vos me podés preguntar sobre estas cosas. ¿Estás autorizada? Ella le dice que sí, que está autorizada. Bueno, no lo sabemos. Desnudándolo, pero sin la preservación de la intimidad y de su derecho, ¿sí? A no decir con el que había sido examinado en la estación policial, ¿sí? Fíjense que en la estación policial, él todo el tiempo se le hizo preservar su derecho a no decir lo que no quisiera o lo que lo involucrara. Fíjense el punto crucial, ¿no? Él termina diciendo, sé lo que hice. Todo eso que había sido cuidado, bueno, aparece así, brutalmente. Sé lo que hice. Habiendo perdido por completo el control, Jamie se encuentra confrontado salvajemente y sin mediación con lo que hizo. En la secuencia siguiente, tal vez como un modo de poder dar un marco simbólico a ese encuentro salvaje con su decir, comenzará a contar lo que le pasaba con la víctima, brindando detalles sobre los hechos por los cuales va a ser sometido a un juicio. Dice, no sé por qué te cuento todo esto. ¿Y qué le cuenta Jamie? Él le habla sobre la historia del rechazo que ha sufrido por parte de una mujer. Y es en ese momento en donde la psicóloga le dice que ha finalizado la evaluación. Bueno, hay una canción que suena cuando termina el segundo capítulo.
que es la canción de Sting que la canta un coro de niños. Y bueno, me pareció muy ilustrativa porque, bueno, no se ven los recortes, pero durante toda la entrevista está lloviendo. Hay muchos silencios y en los silencios se escucha la lluvia. Bueno, recorté este párrafo que me encantó. Dice, y la lluvia seguirá cayendo como lágrimas de una estrella, y la lluvia seguirá diciendo lo frágiles que somos. Bien, ahí está. Bueno, la psicóloga tiene digamos, la lectura de que se trata de una identificación con la violencia del padre. Mi hipótesis es que en realidad se trata de lo insoportable que le resulta el rechazo por parte de una mujer y que es lo que ella actualiza en el final de la sesión, ¿no? Y eso nuevamente desencadena la... Ay, sí. Perdón, una pequeña interrupción. Pero bueno, Karina, creo, abrimos el espacio a las preguntas. Comentarios, aportes, sugerencias que tengan a partir de... Para mí está todo muy claro, como que se entiende todo. Me quedó la duda, pero eso es como de lo que vimos al inicio, pero no quise interrumpir, si la prisión domiciliaria tiene que estar sí o sí con ese referente o puede estar esa persona sola y el referente vivir en otro domicilio. No, a veces yo he visto casos en donde el referente capaz que vive en otro domicilio. Ok, perfecto, gracias. Habría que eso está todo en la ley. Si uno revisa la ley está todo bien estipulado. Hola Karina, ¿cómo estás? Te quería hacer una Hola. consulta. Vi la serie, pero no me acuerdo este punto. Ella, la psicóloga, es contratada por los abogados defensores para encontrar a ver si, o sea, ella lo que intenta es buscar atenuantes. No, ella lo que dice es que tiene que elevar un informe independiente sobre cómo es él, si puede estar en proceso, su capacidad para comprender, qué es lo que le dice al final, ¿sí? Y si él comprende las consecuencias de su acto. Pero eso para, o sea, a fines de qué, porque si la contrata el abogado defensor de él, digo, eso lo puede evaluar el otro psicólogo. Quizás no lo dijeron, pero bueno, digamos, en un caso habitual. ¿Qué podría estar buscando una psicóloga que contratada por la parte? No sé si se entiende mi pregunta. Me parece que se cayó la conexión de Karina. Sí, parece que sí. Sí, creo que sí. No la escucho. Sí, ahí dice que salió de la conversación, de la reunión. Ahí debe volver a entrar. Parece que se quedó sin internet. Oh, pobre. Bueno, puede pasar. Pero llegó a puerto, ¿no? Varias cuestiones, varios interrogantes, muy movilizadora y donde se ve todo el despliegue de la importancia
del proceso judicial, de la participación de los peritos, queda si este perito actuó correctamente, si hubo buena praxis, mala praxis. Carlos, Sí. justo te iba a preguntar eso, ¿no? Desde tu experiencia, tu amplia experiencia, para vos, ¿cómo llevó adelante el rol, la colega? Bueno, Karina señaló al principio las diferencias entre la entrevista clínica y la entrevista forense. La entrevista forense es para recopilar datos, la entrevista clínica es para movilizar. Y señaló en varias partes cómo las preguntas eran movilizantes, eran interpretaciones, señalamientos que desestabilizaban a la víctima. De tal manera que hubo 3 explosiones. O sea, Sí, se exacerbó la paranoide. y no pudo mantener la disociación instrumental, ¿no? Porque ella termina comprometiéndose ya de entrada, llevándole el chocolate como el babisco que sabía que él prefería para caerse bien, y se ve cómo queda movilizada al final. O sea, como que no pudo manejar bien el proceso, la disociación. Porque otra cosa que por ahí es importante señalar es que hay que mantener una distancia afectiva con el entrevistador en la parte judicial, porque lo vamos a ver esos 3 encuentros, 4, 5, y no lo vamos a volver a ver. Y por ahí ella como se compromete y después le señala, o sea, cómo lo afecta a él. Esto es algo que ella no supo manejar la consecuencia de su accionar. Por eso mantenemos la distancia profesional, no solo para preservarnos a nosotros, sino para preservar al entrevistado. Ana María es la encargada de admisión de APA Asistencia, del Departamento Asistencial de APA. Entonces, ella tiene mucho manejo, mucho cuidado, ¿no? Porque a veces en la entrevista de admisión, la persona como se tiende a engancharse con la persona que lo entrevista en primer lugar. Entonces, y ella sabe cómo manejar el rol, porque su función es la de evaluar y derivar, ¿no? Entonces, recaba información y va a derivar, ¿no? Porque trabaja correctamente, tiene una buena praxis. Me parece que la psicóloga de parte, en este caso, no tuvo un buen accionar, lo desestabilizó a la persona, o sea, lo tenemos que evaluar, no pinchar, movilizar, a ver cómo reacciona. Que fue lo que pasó quizás en la situación, donde se vio involucrado, rechazado, pinchado por la otra chica y estalló sin control. Entonces vuelve a repetir la escena, que es la misma escena que también se repite en El Padre, con la escena que ella relató después de la pintura, el episodio distintos episodios donde se transmite. Pero creo que fue como muy interesante, complementario, porque quizás del encuentro anterior, que también vimos la misma serie, como por ahí distintos abordajes que podemos hacer de un mismo caso. Ahí volví. Me quedé sin internet. No te abandonaste, vos tirás la piedra y te vas. Lo dejaste, No, pero dejaste a todos movilizados ahí y te fuiste elegantemente, hiciste mutis por el foro y acá está ahí, el pueblo quiere saber de qué se trata.
Estábamos hablando por ahí, de la participación de la psicóloga, de la encargada de la entrevista, si es una buena praxis, una mala praxis, si lo movilizó demasiado, si no pudo mantener la distancia profesional. ¿Cómo se juega esto, del encuadre, del mantenimiento de los roles, no solo para la preservación del entrevistador, sino del entrevistado, que por ahí como queda pendiente, como que se engancha, y le pide más encuentros porque quizás ella no pudo manejar bien la situación? No sé cómo. Sí, lo que hay es una demanda de amor por parte de él. Él le hace esta pregunta, ¿qué soy para vos? Él, Claramente. claro, que es la pregunta que le hizo a Katy. Katy es la víctima. Claro, Es la pregunta que le exacto. hacía a Katy y que terminó de una manera, y acá terminó revoleando un vaso porque había un cuchillo. Y porque Claro, se sintió rechazado otra vez. Claro, exacto. Es el rechazo de la transferencia genera violencia. y ella insiste en el tema, como vos bien remarcaste, o sea, mete el dedo, lo hunde y lo revuelve, y ahí no está preservando. No lo que vos señalabas, por ahí el que se supone que tiene que tener más cuidado, por ahí el psicólogo que tiene una formación humanística, que la policía fue más cuidadosa del chico, ¿no? Vos dijiste como en Me el... En su parece que se intimidad. cortó de nuevo. Ah, no, ahí está. Ah, no, estoy. Perdón, perdón. No, no. eh, no como ¿Puedo, cuidó de la policía que de la psicóloga. puedo hacer una pregunta? No sé si se Sí, me ve o se me escucha. Sí, se ve. sí, sí. Yo digo, porque yo no la vi la serie, así que no sé si es un caso real, si son la serie, si. Y la pregunta es, bueno, si fue real, pero o no, si lo pusieron en la serie, si esta psicóloga de parte es realmente perito, porque, viste, yo soy perito penal de parte y, por ejemplo, para ser de parte no te exigen nada. En Capital bueno, en Capital te exigen que tengas 5 años de recibida. Acá, bueno, no sé, yo pienso que la acordada yo la hice hace siglos cuando era perito de oficio, pero no te piden nada. Y yo que hablo a veces, porque conozco a casi todas las chicas de acá de San Isidro, me dicen algunas, ay, por favor, hay algunas que mejor que no vengan con perito de parte porque hacen al revés y trabajan tan mal que en realidad hacen problemas. Entonces me pregunto, esta mujer, más allá de ser una psicoanalista, y qué sé yo, con el padre, ¿no? ¿Era perito realmente como para entender lo que hay que hacer dentro de una entrevista? Porque digo, hoy de parte, y me parece que lo único que mostró es la violencia del chico, en definitiva. Claro, Por ahí estoy equivocada. exacto. No, no, lo que ella hace es, digamos, llegar, por eso me parece que si bien ella plantea como ciertos objetivos de lo que tendría que ver el objeto de la pericia, en realidad ella quiere saber por qué, ¿sí? Ella va por el móvil del crimen, Está ¿sí? curiosa. Ella va por ese lado, Mm. en realidad. Va por el lado de la investigación policial, digamos, del A policía, pero eso el iba, policía. ¿no? Termina siendo policía y no perito. Exacto, porque el policía es el que Porque busca. perdió la objetividad, entiendo. Claro. Perdió la curiosidad personal y perdió la objetividad que uno tiene que desarrollar como profesional en esta área. El No, y self-defense. el encuadre en sí, el encuadre, porque se sale totalmente del rol para el que fue convocada, que es como veíamos Claro, antes, responder precisamente si comprende los actos que cometió. Listo. ¿No? exacto, ¿Por qué sí, es como. claro. Ella Ahí queda, se quedó. digamos, tomada, digamos, esto es una interpretación, es ficción, ¿no? Lo que tiene de bueno la ficción es que, bueno, podemos como jugar y pensar hipótesis, es un caso ficcional.
pero, digamos, la hipótesis del padre aparece, quien menciona primero la hipótesis digamos, del padre es el policía. El policía le dice el policía cuando hace la detención está con otra, y hace el interrogatorio está con otro oficial. Y entonces en un momento él le pregunta o le dice qué le parece el padre, ¿no? Y ella dice que no, digamos, que no le ve nada particular al padre, y él dice, no, me acuerdo de un caso de un menor, hace muchos años también, ¿no? En donde él descubre o encuentra, digamos, todas las cosas terribles que le hacía el padre a ese niño, como que era ese niño, digamos, que él había, ese caso que él había visto hacía muchos años, había sido un niño abusado, ¿sí? Entonces, desde el policía se plantea la cuestión del padre, ella también lo plantea, después aparece esto de la culpabilidad del padre cuando dicen que el padre es un pedófilo, ¿no? Que le pintan la camioneta, ¿sí? Entonces esa es la línea de lo masculino. Bien, Natalia había levantado la mano antes. No sé si se tuvo que ir. Sí, no, estoy. Bien. No, a mí me lleva a pensar un poco también lo que habíamos, primero, Karina, muy interesante la presentación y me llevó mucho a relacionarlo con lo que habíamos visto el martes pasado también. Lo digo esto como de estos tres desbordes que tiene Jamie, yo la vi la serie, me lleva a pensar esto de que ya ella empieza a indagar tanto con el padre, con el abuelo, ¿no? Y ya que tiene este primer desborde, ya ella le tendría que haber dado un parámetro y decir, bueno, ante ciertas intervenciones, él no puede poner palabra o directamente es el acto y es la violencia, es el desborde, ¿no? Entonces como que ella siguió en esta misma línea, pero ya desde el principio no era por ese lado, digamos, como que había que hacer ciertos cambios. Me parece que ahí estuvo el error también. Sí, pero aparte, digamos, innecesario, porque ese dato ella ya lo tenía. Hay un dato que, a ver, hay varios datos. Primero, que él ha sido imputado en un hecho de violencia. Así que están las cámaras, está el video, ¿sí? Eso ya está. O sea, no hay por qué pasar por ahí de nuevo. Hay un antecedente que dicen en la primera parte donde él también había tenido problemas de conducta en el colegio, ¿sí? Y después está el video que ella ve antes de digamos, de entrar a entrevistarlo, que es esta pelea que él tiene con un compañero. Entonces, es claro, uno podría decir, bueno, hay suficientes datos, hay suficiente información que a uno le permite, digamos, como perito, escribir. Bueno, se trata de una persona, ¿sí?, que tiene tendencia a presentar desajustes conductuales, ¿sí? No hace falta reproducir el desajuste en la sesión o en la entrevista, Claro. ¿sí? Ya tiene información suficiente y digamos, de modo tal que uno puede afirmar con alguna certidumbre que se trata de un joven que frente a situaciones de frustración, que no puede procesar ni elaborar adecuadamente situaciones de frustración, frente a las cuales responde con desajustes conductuales. Que eso es lo que uno pondría, digamos, en un informe, ¿sí? Con evidencia suficiente de los antecedentes, de la lectura del expediente, uno encontraría estos datos, ¿sí? Y podría, digamos, en todo caso, preguntarle a él, bueno, ¿por qué te peleaste? ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, averiguar en todo caso el contexto del desborde que tuvo, por ejemplo, con el amigo, o el compañero, o, digamos, en qué contexto tuvo los otros desbordes en el colegio, ¿sí? No hace falta, digamos, como mucho más, porque en general la estructura es siempre la misma, ¿sí? La estructura que da lugar al desborde, ¿sí? Uno, digamos, después le saca el contenido y ve una estructura de comportamiento. Bien. Gracias. Digamos, la última pregunta para José María. Y tenemos que cerrar por cuestiones de tiempo, de que tenemos que seguir. Bueno, muchas gracias. Quería saber si es posible perjudicar el proceso del juicio con ese tipo de accionar, de mala praxis de alguna forma. Si depende de que la defensa lo marque y pida algún tipo de acción en contra de la forma en la que actuó la psicóloga, o nada, ¿tiene posibilidad de perjudicar el proceso del juicio?
un accionar Es que así. es que la psicóloga estaba por la defensa de él. Claro, Eso ahí es lo loco. tiene, porque estaría como por ahí, sería beneficioso para el estudio eso. Sería distinto si fuera el perito oficial el que cometiera esos errores, entiendo. Está bien, pero quitando esa parte argumental, yo no vi la serie, pero Sí. ya con todo esto. ¿Hay mecanismos que pueden, digamos, evaluar el accionar de los peritos y desestimarlos? ¿O hay forma de que ese tipo de accionar Y perjudiquen el todo, a juicio? ver, en primer lugar, todo depende del informe que presente el perito, ¿sí? Mm, Eso por un lado. En segundo lado, él puede, digamos, él como persona entrevistada puede, digamos, hacer saber esto, ¿sí? Hacérselo saber al abogado que ha sido objeto de alguna situación de maltrato. Esto, digamos, no es que tiene que permanecer en la intimidad, ¿no? O en la mm, privacidad, porque es un acto, digamos, público, en el sentido de que está dentro de una causa judicial, ¿sí? claro. A veces lo que hay, bueno, si bien muchas veces los peritos de parte evalúan, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha pasado de ver a personas que llegan a una evaluación pericial y ya fueron evaluados por un perito de parte que, digamos, eleva su informe al abogado y el abogado digamos, lo adjunta al expediente. Este, ¿Qué pasa, digamos, en esa situación? Yo desconozco, pero bueno, la persona puede decir que se sintió maltratada, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ahí él termina una situación, él termina totalmente desbordado, tal vez las autoridades del lugar preguntan, bueno, ¿qué fue lo que pasó, no? ¿Por qué tuvo esa situación de desborde, etcétera, ¿sí? Después, si no la otra, digamos, cuando el perito oficial hace la evaluación, después están como contralor los peritos de parte, ¿sí? Eh, Claro, está bien, Claro, está yo bien. tendría que haber actuado como contralor. Eh, y no, ella estaba por la defensa, así que no puede deducir. Claro, ella está por la defensa. Bueno, Karina, creo que ha sido un lujo muy interesante tu aporte y como hemos contado con más de 90 personas interesadas en el tema. Este, y creo que ha sido enriquecedor para todos el intercambio. Te agradezco. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy Gracias. interesante. Muy Gracias. interesante, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias. Buena semana. Buena semana. Buena semana. Chao. Chao, chao. Suerte. Hasta luego.